Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en Noticias 360, segunda emisión, en este 25 de diciembre, esperando que hayan tenido excelentes fiestas. Gracias por acompañarnos, tenemos un programa el día de hoy muy especial. Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi querida Belinda? Amigos, amigas de esta audiencia de Noticias 360 en el 8.3 de televisión abierta, 830 de amplitud modulada. Efectivamente, hoy 25 de diciembre, de verdad esperamos que usted haya tenido una noche buena, excelente, que se le haya pasado muy bien en compañía de todos sus seres queridos y le deseamos que sea un excelente, pero excelente día. Hoy le presentamos un programa especial en este espacio regularmente informativo en donde analizaremos, profundizaremos sobre lo que ha sido este 2023 en materia política en nuestro país y en lo que se viene para el polémico 2024. Y para ello nos acompañan dos personalidades, dos analistas, dos personajes que en lo personal, usted lo sabe, admiro y respeto muchísimo y a los que presento con mucho gusto. Federico Bonazo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesús, Belinda? Qué lindo estar aquí con ustedes. No, hombre, los agradecidos somos nosotros, querido Federico. Ricardo Valderas, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Jesús. Un saludo al auditorio de Noticieros 360. Gracias, Belinda, por la invitación. No, un placer tenerlos con nosotros aquí presentes, que bueno, todo el año nos han estado acompañando en diferentes temáticas, lo cual les agradecemos muchísimo. Y sobre todo, pues hoy, como bien decías, Jesús, profundizar un poquito más todo lo que acontece en la cuestión política de este año y pues lo que viene para el 2024. Y lo hemos platicado tú y yo en otras ocasiones, la política que parece una verdadera tragicomedia, como diría el maestro José Agustín, en donde hemos visto desde candidatas que se ponen máscaras de luchadoras, les componen canciones, les componen raps, el caso concreto de Xochitl Gálvez, personajes como Samuel García, que literalmente es la esposa la que está sacando la cara por el movimiento ciudadano, y el caso concreto también, por supuesto, de Marcelo Ebrard, que se convirtió en un tiktokero en toda la extensión de la palabra. Y yo lo primero que les preguntaría es, ¿cómo sintieron ustedes estos procesos internos, tanto de Morena como del Frente Amplio, durante este 2023? ¿Fortalecen o no fortalecen a la democracia lo que vimos, cómo se disputó la candidatura presidencial de Sheinbaum, Ebrard, Monreal, Adán Augusto, el caso también, por supuesto, del Frente Amplio con Xochitl, con Paredes? ¿Fortalece o no fortalece a la democracia, Federico? Yo creo que estamos en una democracia incipiente, la nuestra, la mexicana, que tiene muchas deudas con una transición que dejó promesas por cumplir, pero sin duda que ha avanzado también. Y creo, contrariamente a lo que sostienen muchísimos personajes de la élite opinadora, que este ha sido un sexenio de talante democrático, que se han discutido algunas cosas sin salirse nunca de una institucionalidad que, según estas personas, estaría tan amenazada. Yo no veo esa amenaza. Es parte de la construcción de una sofisticación de los métodos democráticos. Me parece que hay diferencias bastante evidentes entre lo que fue el proceso del Frente Amplio por México, que ahora no sé si volvió a cambiar de nombre o al menos de logo, en este tic de X González de andar cambiando de es el rey de los acrónimos. Sí. Diferente a lo que sucedió en Morena. No es lo que uno desearía ver, un proceso interno de democracia partidista dirimido en encuestas, pero de todas maneras hubo una competencia bastante armónica, a pesar de que hay casos muy sobresalientes como el de Ebrard que merecerían un análisis aparte. Pero esto combinado con, digamos, procesos muy claros o bastante claros, nunca ideales, de confrontación de diferentes casas encuestadoras, respetando las instrucciones del INE en cuanto a la cuota de género. Por supuesto que también esa cuota de género abrió espacio para una especulación interna política que terminó decidiendo de manera política y menos democrática de lo que uno hubiera deseado también. Pero que comparado con lo que vimos en el Frente, que fue un aviso donde se iba a combinar una elección directa con las encuestas. Si se acuerdan, hubo una cancelación de todo ese proceso cuando se dio el dedazo por Xochitl. Estamos viendo una oposición mucho más arbitraria y menos respetuosa con las reglas de una democracia interna de lo que habían prometido, y defraudando a todo también un electorado que los apoyaba y que confiaba en que ellos le iban a dar una lección democrática a la 4T. Entonces, creo que estamos viendo no procesos ideales de democracia interna partidista, pero
sí intentos de democratizar lo que era el viejo dedazo priista, sobre todo del lado de Morena. Esto no quiere decir que no haya un montón de observaciones que hacer a ese proceso, un montón de críticas que hacer también a la manera en que se llevaron estos espectaculares, este uso de recursos que generan preguntas y suspicacias, claro, y que tiene que resolver. Morena misma ha admitido, cuando Ebrard pone sus protestas sobre la mesa, que ha habido irregularidades, que ha habido conductas que deberían ser revisadas y no repetidas. Sí, en un proceso imperfecto, pero que es un paso hacia, creo yo. ¿Qué, Ricardo? Yo creo que si podemos comparar las elecciones internas con las elecciones federales, es decir, lo que sí ejecuta el Instituto Nacional Electoral, podemos tener un mapa muy concreto de cómo ocurre el sistema de sufragio con el sistema escalafonado de sufragio. ¿A qué voy con esto? El sistema de sufragio directo, o lo que intenta Morena en las internas, es que haya una participación de toda la militancia para que se lleguen a primeros números. Y dentro de estos primeros números, otro de los requisitos, que es aquí una discusión que creo que Clara Brugada deja muy clara en una entrevista, es otro de los aspectos que hay que seguir. Entonces, estructuralmente hablando, es mucho más sólido que esta imitación de la democracia norteamericana, en donde un representante vota por toda su comunidad, que a su vez vota por una cámara, que a su vez esa cámara vota por un máximo mandatario. Es decir, al final del día te arrebatan esta posibilidad de decir, sí siento afinidad política por tal o cual personaje, porque aunque lo que dice Federico es muy cierto, hay muchas observaciones respecto al proceso de elección dentro de Morena, lo que también es cierto es que esto no se puede decir en ningún otro partido político. Es decir, lo que vimos en el Frente Amplio o en el acrónimo que les encante es cómo se repite el sistema de elección partidaria recordemos cuando el expresidente, el ex militante del Partido Acción Nacional, pues llega por dedazo y la militancia pues perpetúa esta práctica conforme van avanzando. No importa que vayan en alianza, no importa que hayan generado nuevas estructuras, es decir, ahora va el PAN, a veces van con el Partido Verde, a veces van solos, porque también han participado solos, sobre todo en Baja California o en Aguascalientes. Al final del día es una decisión de un solo militante, de una sola cúpula. Tal es el caso que el mismo señalamiento de Sandra Cuevas, al salir a decir hay una persona que está tomando las decisiones en el Partido Acción Nacional, bueno, esto se va replicando hasta el Comité Ejecutivo Nacional, y lo que genera es una militancia que no se siente representada por el postulante del partido. Entonces creo que lo que estamos viendo es la posibilidad de separar la práctica democrática de la práctica política. ¿Por qué digo esto? Porque estamos viendo diferentes fenómenos de una misma cosa en este proceso electoral. Es decir, mientras los candidatos de Morena tienen conflictos internos, porque siendo serios, Marcelo no ganó ni en su propia encuesta. Claro. O sea, puede decir lo que quiera, pero no ganó ni en su propia encuesta. En cambio, tenemos el dedazo del PAN, en donde dicen sí va a ser siempre Xóchitl, como lo fue Ricardo Anaya en su momento, y sucesivamente todos los candidatos del PAN siempre han sido elegidos por dedazo, y vemos pues una clara ruptura dentro del partido Movimiento Ciudadano, con una práctica totalmente distinta, en donde primero Enrique Alfaro Ramírez dice sí voy a la presidencia de la República, en un foro nacional de partidos políticos que se dicen ciudadanos, y algo pasa entre marzo y agosto, que de pronto sale Samuel García siendo el candidato sin ninguna explicación de la militancia, y como consecuencia pues vemos unos tenis sosteniendo una campaña de un partido político. Entonces, son prácticas distintas, son modelos diferentes de un mismo fenómeno. Todo esto es democracia. Aunque no nos guste, puede ser la democracia que no practicamos, puede ser la democracia que no nos parece la adecuada, puede ser una democracia perfectible, pero todo forma parte. Pero creo que más que nada es como una costumbre ya, ¿no? Totalmente. México tiene una historia de debacles democráticos. Recordemos que 2 veces desapareció el registro digital de conteo de votos. Recordemos cómo Alfredo del Mazo fue acusado, y en ese momento yo trabajaba para una revista y me tocó cubrir las elecciones, y videograbamos a comandos armados llevándose las urnas, claro, pero las urnas completas minutos antes de que terminaran los conteos. Apuntaban con armas largas a los representantes de casilla y se llevaban todo, y aparecían, por ejemplo, en Guadalajara lo encontraron en Avenida Chapultepec, en los túneles
subterráneos. Es decir, la festividad de la democracia es todo menos festiva en muchas ocasiones y es perfectible definitivamente, pero creo que sí podemos hablar de prácticas democráticas, sí podemos hablar de diversidad de prácticas democráticas y de un escenario sano para generar discusión política, debate público y acción ciudadana. Yo lo que les quiero preguntar más que nada es el papel que estamos ahora jugando las mujeres en la cuestión política, cuando pues ahora es cuando más fuerte está esta cuestión de género y donde más se está apoyando a las mujeres, y lo estamos viendo con todos los candidatos, con Clara, con Sheinbaum, con esta Xóchitl Gálvez, y ahorita con el tema que bien mencionabas de Samuel García, que se sube a la contienda, pero que realmente parece que la que es la mera mera es Mariana, la esposa. Sí, mira, en ese sentido ya arrebaté el micrófono prácticamente, porque me parece una pregunta de suma relevancia. Qué raro. Está bien porque estás aquí, luego Ricardo arrebatando micrófonos, qué raro. Pero bueno, el tema es, tan es una democracia sana, tan tiene que ver con todo lo que estamos hablando, que en México vamos a tener una candidata previo a Estados Unidos, el país de las libertades, el país de las oportunidades. Para Estados Unidos fue más viable tener un presidente afrodescendiente que una presidenta. Esto está ocurriendo, sí o sí vamos a ver una presidenta para el 2024. Y esto es un fenómeno bien interesante porque, por ejemplo, estaba la discusión pública de si Clara Brugada había ganado o no las encuestas. Bueno, claramente las ganó. Le pese a quien le pese. El proceso de elección no solo es el sufragio directo, que era lo que estaba hablando con metodologías de la democracia. Hay reglas. Si tú no cumples la edad, la nacionalidad, es decir, no solo es la cuota de género, no es alguien diciendo, ay, vamos a hacerle un favor a las mujeres. No es el dedazo, como decías ahorita. No son los hombres haciéndole un favor a las mujeres, es la práctica democrática en su más amplia evolución, es decir, abriendo oportunidades para sectores poblacionales que históricamente habían sido oprimidos y que además no habían tenido las mismas oportunidades que los hombres. Entonces, se sostiene la ruta democrática en el país, se abren oportunidades para minorías, se construye una nueva sociedad, un nuevo planteamiento, porque aunque la gran crítica al arranque de campaña de Claudia Sheinbaum sea que es muy símil a la que pudiera tener López Obrador, no es López Obrador. No. Al final del día lo hemos visto en la práctica como jefa de gobierno. Fue una gobernante muy distinta a López Obrador y estoy seguro que las y los citadinos no han aliado o mentalmente la práctica de jefatura de gobierno de Claudia Sheinbaum con la de López Obrador. Es simplemente una desfachatez. Ahora, en este punto, Federico, más allá del género, ¿qué diferencias puede haber entre Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum? Al final de cuentas, cada una parece representar, como sucede en la Ciudad de México con Clara Brugada y Santiago Taboada, dos ideologías completamente diferentes de países y de ciudad, ¿no? Absolutamente. Esto voy a empezar respondiendo por un tema que a mí me parece importante, que es los límites de nuestras izquierdas, porque coincido contigo y es abierto y obvio que hay una enorme diferencia ideológica entre ambas. Te diría que Xóchitl es una candidata de la derecha que se quiere disfrazar de izquierda. Pero el tema, si quieres, antes de marcar un poquito estas diferencias, es hablar de la restricción que yo estoy viendo en lo que son nuestros gobiernos de izquierda a lo largo del continente, por lo menos, para dejarlo de este lado. Pero España la podríamos incluir porque es muy notorio lo que ha pasado ya también. Es decir, hay un sistema económico, hay un poder globalizado, corporativo, que impone su agenda, impone sus candidatos, impone sus caprichos, ha tomado a las instituciones también del Estado, desafía abiertamente el Estado, como lo estamos viendo ahorita en Argentina. Es decir, uno se da cuenta que nuestras izquierdas no pueden ser algo más que gestoras del capitalismo en este momento. Un capitalismo al cual hay que desafiarle, sí, su versión más brutal, más voraz, más codiciosa, pero que ese desafío no llega a modificar estructuralmente a nuestras sociedades. O sea, no logramos hacer un cambio profundo, aunque es lo que queremos, de lo que llamamos el statu quo, el estado de las cosas. Por supuesto que hay avances. Este sexenio arroja, sobre todo en materia laboral, en materia de derechos laborales, en recuperación del poder adquisitivo de la clase trabajadora, ahí colocó
un gran éxito, ¿no? Pero lo que me preocupa es que luego nuestros candidatos, por más que se distingan en el speech ideológico o candidatas, no terminan incidiendo en la manera proporcional a lo que ese speech representa, ¿no? Ese sería uno de los miedos. En cuanto a sus diferencias, son enormes. Yo, que soy alumno de la Facultad de Ciencias, milité, fui soldadito de Sheinbaum en el CEU en el 86. Nosotros con mi banda El Juguete Rabioso tocábamos, empezábamos a hacer estos conciertos de apoyo, primero al CEU, después al zapatismo, en fin. La conozco a Claudia en su materia más elemental de líder espontánea estudiantil. Ella viene de ahí con todas las virtudes que para mí, al que les habla, representa ese origen político, ¿no? Después se metió en la política más en serio y tuvo que entender las reglas del poder, la regla de la convivencia con los machos, con los machistas que dan poco espacio a las mujeres. Es parte ella misma de una reivindicación que hoy se manifiesta institucionalmente con la cuota de género. Es decir, y Xóchitl vemos un producto de marketing desinflado al nacer. Es decir, es una persona que el lunes es Jedi, ¿no? Entonces tú la ves y saca la el espada martes del fuego. luchadora. Exactamente. ¿No? Que a mí, si hay algo que me ha dolido de la campaña de la oposición, es que Santiago Krill quiso mancillar la imagen de Obi-Wan Kenobi. Yo eso no se lo puedo permitir. Con Obi-Wan no. Hay límites. Todos menos Hay límites. Con Star Wars no te metas. El martes es trotskista y entonces te dan ganas de preguntarle, bueno, ¿a qué te refieres con trotskista tú? ¿No? El miércoles es neoliberal, el jueves felicita a Milei y el viernes se arrepiente de haber felicitado a Milei. Es una persona que además le quitas el teleprompter, le quitas el iPad y aúlla por el iPad, que no puede improvisar un speech. Alguien que no puede improvisar un speech y a la vez aspira a dirigir un país, quiere decir que no tiene clara ninguna posición política, ninguna agenda, ningún programa. Han vuelto a poner una oposición desarmada por una gran estrategia política, porque yo creo que la política, con esto ya, tiene dos campos de batalla en este momento: el concreto de las políticas públicas, de la acción política concreta, de las alianzas, y el de la narrativa. En la cancha de la narrativa, en el estadio de la narrativa, saltan a jugar hoy los que van a decidir cómo va a votar el elector. Porque el voto es nada más depositar en la urna tus miedos, tus esperanzas, tus angustias, esas que te han estado alimentando aquellos que están en la cancha de la narrativa, peleando las ideas. Y se los roban. Y se los roban. Bueno, López Obrador, cuando instaló la mañanera, es un crack en esa cancha de las narrativas. Se le podrán decir lo que quieran, estaremos más o menos de acuerdo con la sección de los miércoles dirigida por Vilchis, que a mí me parece mal, con la estigmatización de los que piensan diferente, pero lo que él logró pedagógicamente y de resistencia a los medios corporativos, que son los que han dirigido siempre la narrativa más reaccionaria, más conservadora, es impresionante. Y entonces ahí abriría yo una pregunta: ¿qué va a hacer Claudia al respecto? Porque no puede abandonar ese espacio de pelea narrativa con indolencia o confiada en que su sola inercia la va a llevar solo por buen camino. Cierto, ¿no? Sí, ¿no? O sea, han pasado una cantidad de cosas de verdad impresionantes, y yo quisiera también preguntarles, ¿qué se espera de esta contienda rumbo a la presidencia del año 2024? ¿Qué esperamos? Híjole, principalmente creo que la conclusión de los grandes proyectos ya creo que la mayoría son inminentes. Estoy hablando específicamente de Dos Bocas y el Tren Maya. El Tren Maya. Se espera continuidad de proyectos, es por eso que le platicaba al colega Federico que me aventé 12 horas de noticieros del arranque del 20, porque me parecía bastante interesante para poder tener esta plática, y las 12 horas siempre fueron especulativas, no había un momento concreto, y esto responde a la decisión clara de cada una de las personas candidatas. ¿Por qué digo esto? Morena se va al Golfo, y recordemos que el país normalmente se gana con el Estado de México y Veracruz. ¿En dónde Morena hizo peor trabajo en el país? Veracruz. Entonces Claudia va a ir a reforzar esa parte y hablar con las y los veracruzanos para decir, bueno, hay presencia de la federación de este lado. Mientras la derecha se va al norte
a buscar ese voto aspiracionista de la clase media a quien le dirige su discurso. Por cierto, mal articulado, como lo dice Federico, en donde no sabe ni siquiera explicar qué es una clase media, de dónde aparece la teoría de clases, no la logra definir en interpretación inmediata. Prácticamente todas las personas somos clase media y evidentemente México no es un país de clase media. Y Samuel, en lugar de iniciar campaña en Jalisco, como era el anuncio de Movimiento Ciudadano, se decide quedar en Monterrey, en donde tiene seguro, digamos, la victoria, porque sus escasos 9 años en la política lo han posicionado como alguien que, si alguna virtud tendrá, era el neolonense invencible. Todas las ganó. Esto es una realidad. Es decir, este discurso que para algunas personas puede parecernos desarticulado, desaforado, ¿por qué iniciar campaña política con unos tenis? Bueno, para cierto sector poblacional hace mucho sentido y entonces él regresa a sus bases. Entonces creo que las dos personas que tienen una ruta más clara son justamente Samuel, o sorpresivamente Samuel, y Claudia Sheinbaum. Lo que sigue es propuestas puntuales y hasta este momento ningún candidato salvo Claudia Sheinbaum ha dado una propuesta puntual, que es continuar con el proyecto de trenes de pasajeros de todo el país, que además es una necesidad que se ha venido planteando desde hace por lo menos 60 años. Sí, desde que Zedillo destruyó. Desde que Zedillo destruyó. Y este año se dio un escenario muy particular para algunos, previsible para otros, la victoria de Javier Milei en Argentina. De inmediato, ese domingo comenzaron las comparaciones por parte de Claudio X González, por parte de Leo Zuckerman, por parte de Denise Dresser principalmente, asegurando que en México era posible que se presentara un fenómeno similar debido a los resultados del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hubo incluso aquellos que volaron todavía más, como el caso de Ricardo Salinas Pliego o Lili Téllez, quienes hablaron de que ese tipo de león se necesitaba en nuestro país. Pero, ¿realmente qué tan posible es ver este fenómeno en México? Federico, ¿hay esta posibilidad, por ejemplo, de que la ultraderecha crezca tanto en nuestro país? ¿O realmente estamos lejos de una situación como la que se vive política y económicamente en Argentina? Sobre todo partiendo del hecho de que muchos han hablado de que esta derecha, la del PAN actual, la de Krill, la de Gálvez, la de Marco Cortés, Jorge Romero, literalmente va de salida y que la ultraderecha podría tomar al PAN como en su momento lo hicieron los bárbaros del norte para imponer el neoliberalismo. ¿Cuál es la situación que tú ves ahí? Yo veo imposible que en el 24 una ultraderecha logre hacer el camino que lograron Bolsonaro, Trump, Milei, que casi logra Kast en Chile, que son además parte todos de una estrategia política no espontánea que brotó uno por acá y el otro por allá, sino que son parte de una misma escuela, están financiados por la Atlas Network, que es un think tank que surge en el thatcherismo y que combina la agenda antiprogresista con blindar ciertos negocios, juntando a millonarios estadounidenses sobre todo, con servicios de inteligencia y voceros de la agenda anti-woke, como le llaman. Milei sería uno de ellos. Verástegui pertenece a ese grupo. No son amigos de casualidad, son amigos porque están exactamente en el mismo proyecto continental de avance de la ultraderecha. Pero para el 24 no tienen el menor espacio en la coyuntura política mexicana. Entre otras cosas por lo que comentábamos recientemente, porque hubo una gran campaña de desenmascaramiento de lo que significan los personajes y los objetivos de esa derecha, hecha principalmente por el presidente en la mañanera. Si bien no hay espacio ahora para eso, no aconsejaría yo a Morena que se confiara. La soberbia lleva siempre a mal puerto a cualquier movimiento o estructura política. La humildad y el abrir siempre un pequeño espacio a la crítica sin temor a que eso represente abonar al lenguaje del enemigo político. Más bien la crítica interna, el revisar aquellas claudicaciones que no están cumpliendo con el programa que se le prometió al elector, que se le prometió a la ciudadanía, es fundamental para mantener el vigor, la vitalidad de un movimiento de izquierda y justamente evitar, como ocurrió en la Argentina, que tras claudicación del kirchnerismo que se decía representante de los intereses de los sectores populares, pueda surgir una variable. Ahora, lo vamos a ver. Y lo vamos a ver durante el sexenio de Claudia. Yo creo que van a fabricar una figura. Si no llegó Verástegui, inventarán otra.
una figura que logre encarnar este discurso tan mediático, tan tiktokero, que tiene tanta influencia sobre la gente. Lo van a intentar. Yo creo, no le salió con Lili Telles, no le salió con Verástegui, pero vamos a ver alguno de estos personajes a la mexicana surgir al ruedo político para disputarle, para además meter algunos problemas en la mitad del sexenio con las elecciones internas y también con el mandato revocatorio. No nos olvidemos que México va a vivir en este próximo sexenio una posibilidad de revocación de mandato. Y ahí se va a movilizar la oposición, supongo yo, a menos que se quieran relajar como se relajaron en que tuvieron una oportunidad política magnífica desperdiciada. Yo creo que en definitiva para 2024 tampoco. Lo que sí creo es que en México ya ocurrió, la ultraderecha ya gobernó durante por lo menos 6 años, me refiero precisamente al Calderonato. ¿Y por qué digo esto? Porque algo que caracteriza a los candidatos de la ultraderecha es el uso de la fuerza pública con sus propios fines. A mí no se me olvida aquella declaración que da cuando se le cuestiona sobre la militarización del país o el uso exacerbado de la fuerza pública, en donde dice, si se metieran a sus casas, si se metieran a mi casa, yo les aventaba piedras si fuera necesario, cuando la academia le decía claramente de esta no es una estrategia viable. Entonces, así como apareció Xóchitl Gálvez, puede aparecer cualquier otro personaje. Lo que va a marcar la diferencia para el 30 va a ser si la izquierda mexicana, que podrá ser en la que no militamos, podremos tener un montón de desacuerdos, porque creo que todas aquí los tenemos. Si logran tener un cambio tangible, van a lograr perpetuar el gobierno. Si no logran un cambio tan tangible, lo vimos en Argentina. Una izquierda mediocre abre paso a la derecha genocida. Es así de sencillo. Y creo que es algo un poquito de lo que está pasando, ¿no? La gente no está contenta. La gente no está contenta. La inseguridad se ha disparado muchísimo, aunque hablan de que el país ha cambiado notoriamente. Es muy curioso que toda la operación política de Rocío Nale esté ocurriendo en Veracruz y no en Tabasco, porque Paraíso, el municipio donde está Dos Bocas, perdió Morena, ahí gobierna el PAN. Es decir, el municipio donde tiene el gran proyecto el obradorismo no es de López Obrador. ¿Por qué? Porque se inundaron las casas, porque la gente está disconforme con las municipalidades alrededor que están viviendo de una economía 100% del huachicol, es decir, una economía ilegal. Todo lo que conlleva la industria extractiva, yo creo que no se sentaron a hacer el plan correcto de atención, aunque si bien es cierto que la Guardia Nacional y los elementos de la Gendarmería Nacional han hecho un trabajo medianamente eficiente respecto al no robo del huachicol, el no robo de hidrocarburos. Lo que no pudieron antelar fue la problemática inmediata, es decir, no estos problemas en donde Andrés Manuel está muy cimentado y es muy claro, es decir, aumento a la pensión, las becas jóvenes construyendo el futuro, es decir, toda esta política social es una política a largo plazo, no es una política inmediata, y hay algunos proyectos, sobre todo los proyectos extractivistas que generan políticas inmediatas, que requieren de políticas inmediatas. Esto no ocurrió en Dos Bocas, y hasta la última vez que yo fui a Dos Bocas no hay una sola persona que pueda hablar bien de Rocío Nale. Entonces esto es bastante complejo, porque si las refinerías no logran su objetivo, si el Tren Maya no es efectivamente un tren principalmente de pasajeros que interconecta a todo México y deja de sostener en el abandono a toda la península de Yucatán, y es decir, a todo el sur del país, vamos a ver el fracaso tangible de la izquierda, lo cual va a hacer que hasta Xóchitl se las gane. Ese es el gran riesgo. Ahí hay un punto que se ha discutido mucho en los últimos tiempos. El tema de precisamente las decisiones al interior de Morena. Y partiendo de lo que mencionaba Ricardo, hay una izquierda, y lo vimos ahora con el tema Clara Brugada, Omar García Harfuch, que surgió una izquierda ciudadana, una izquierda militante, una izquierda forjada realmente en la militancia, en lo social, a decir, no queremos a Omar García Harfuch. ¿Por qué? Por sus antecedentes, porque es hijo de quién es nieto de quién es, tema Yotzinapa, por lo que representa Omar García Harfuch, es impresentable como candidato de la izquierda. Y por el otro lado decían, bueno, pero también es parte del pragmatismo que requieres para poder ganar votos. ¿Se viene una confrontación, o ustedes ven una confrontación, Fede,
entre ese obradorismo, esa izquierda y ese nacionalismo revolucionario que en un momento dado puede representar el propio Adán Augusto por un lado, Sheinbaum por el otro, y ese neoliberalismo progresista que es Marcelo Ebrard al interior de Morena, o no va por ahí? Buena pregunta, no me atrevo a anticipar una respuesta definitiva al respecto. Siempre hay una pujanza entre los principios y el pragmatismo. Ambos se necesitan. Sin una cuota de pragmatismo no puedes acceder a ese poder que te permite modificar la realidad que has prometido modificar. Sin una cuota de principios, cuando adquieres ese poder, pues no sabes para qué estás ahí y qué es lo que tenía que modificar. Yo creo que el proceso interno de Morena hay que ver cómo evoluciona el caso Ebrard en sí, si se convierte en un nuevo Monreal o si disputa una corriente interna, a pesar de que le han advertido de mil maneras que las corrientes internas en Morena no existen porque los estatutos lo impiden, lo cual ninguno de nosotros se va a tragar. Claro que hay corrientes internas en Morena, la hay en cualquier movimiento de la magnitud de Morena. Hay, y si las queremos llamar tribus o no, porque algunos conjuran la palabra tribus por la experiencia del PRD y les da terror, pero yo creo que es una palabra adecuada para que despertemos una alarma, ¿no? Que esas tribus, en su pragmatismo y oportunismo político, alimentadas además por candidatos y personajes que representan o encarnan aquello mismo que se debía combatir, pueden distorsionar la identidad política, hacer perder territorios. Yo no lo veo tan claro. O sea, yo veo que el gran impulso de lo que es la presidencia de este militante político que tomó el poder, que es López Obrador, le va a servir muchísimo a Morena y a Claudia Sheinbaum. Pero vamos a ver, como muy bien dice Ricardo, todo un deterioro lógico. El que ejerce la gestión pública está sometido al deterioro. Vamos a ver la puesta a prueba, como también decía, de proyectos que son insignia y que si fracasan o no tienen el éxito prometido, también van a ser elemento pasto para la crítica. En fin, no me atrevo, parecería, ¿no?, que Mario Delgado y Morena han logrado pasar este primer problema de la interna y de sus candidaturas de la mejor manera posible, ¿no? Hubo un amago allí y lo lograron solucionar bastante bien. Hay que ver qué sucede. También el olfato de los políticos los hace permanecer en espacios que tienen por lo menos garantizado el éxito a corto plazo. Ahora sí. Antes de terminar, quiero que por favor nos compartas tu respuesta acerca de la última pregunta para irnos con Andrés Manuel. Ok, yo creo que el diablo está en los detalles y muy precisamente los acuerdos a los que lleguen, porque como bien lo dice Federico, evidentemente hay tribus, en cualquier movimiento de este tamaño hay tribus. Y los acuerdos a los que logren llegar entre estas tribus van a marcar la pauta hacia un futuro. ¿A qué me refiero? Va a tener que haber una clara negociación respecto al uso del paquete tecnológico de transgénicos, que son claramente cancerígenos, que ya se comprobó no solo en cortes internacionales, sino en laboratorios, que el daño que permean. Y López Obrador, un poco de la segunda pregunta, logra el decreto más polémico del mundo respecto a la prohibición de uso de este paquete tecnológico. Dicho lo cual, Claudia Sheinbaum no comparte esta misma ruta. Ya ha habido varios episodios en donde hay ruptura, digamos, de postura, ¿no? Y esto ocurre mucho tanto en la academia como en la política, entre el mismo gremio de periodistas, ¿no? Podemos discrepar aún estar en el mismo espacio. Entonces, lo que ocurra, por ejemplo, con los transgénicos, ¿quién va a ser el próximo encargado o la próxima encargada de CONACYT? Va a marcar una gran pauta. ¿Quién va a ser el nuevo titular de la Sedena? También es importantísimo. ¿Quién quede a cargo de la Secretaría de Hacienda? Va a marcar muchísimo. Y sobre todo, quién sea la persona que ocupe el cargo de Secretaría General de Gobierno. Es decir, si se va a abrir la pauta a que sea otro personaje muy polémico, como lo fue Scherer en su momento, como lo fue Olga en su momento, es decir, como todo este pool de políticos que tenían claroscuros muy evidentes y que
conformaban una estructura difícil de definir dentro de la izquierda o la derecha, justo por sus posturas. Entonces, cuando lleguen a ciertos acuerdos, podremos ver el nivel de permanencia de esta misma estructura y lograrán la famosa unidad. Una cosa que a mí me dejó abrumado fue que durante la elección de las cuotas por acción afirmativa, que dicho sea de paso, Morena es el único partido político que las cumplió, se hablaba mucho de esto, aunque hubiera discordancias políticas dentro de los mismos militantes para dar paso a una candidatura por acción afirmativa. Al final la discusión se terminaba con unidad, unidad, unidad. Es decir, este eufemismo que utilizaban para decir estamos en un movimiento político, representamos todo esto, y en ese espacio discursivo se pueden albergar un montón de líneas del pensamiento. Morena tendrá que demostrar que es suficientemente capaz para gestionar todas estas líneas del pensamiento dentro de sus militancias. Y bueno, pues ahora, como decíamos, el tiempo que nos queda. El tiempo que nos queda precisamente es Andrés Manuel López Obrador, un personaje, y lo he comentado yo muchas veces con Belinda, que lo puedes odiar, lo puedes amar, hay gente que hace campaña en contra de él, hay gente que hace campaña con él, pero es un personaje que no pasó desapercibido. ¿Qué legado deja Andrés Manuel López Obrador? Entramos ya a su última etapa, los últimos meses, porque además de todo, es el sexenio más corto por los mismos cambios legales que hay. Él deja el poder antes de lo que lo ven dejando los anteriores mandatarios. ¿Qué legado tiene Andrés Manuel López Obrador o qué lugar le ves tú en la historia a López Obrador, Federico? Yo creo que esta última pregunta, ¿qué lugar le dará la historia a López Obrador? Es algo que nosotros, que somos parte ahora de este desenvolvimiento histórico, no podemos alcanzar a medir del todo. Yo creo que lo vamos a juzgar dentro de varios años, incluso décadas. Pero creo que deja dos legados o tres legados muy importantes. Uno de ellos es la idea de que los derechos no pueden ser un negocio, ¿no? Es decir, hay ciertos derechos sociales que tienen que estar garantizados por el Estado. Eso es una de sus banderas, no dicha quizás en estos términos, pero que hemos visto concretada en el asunto que yo también había mencionado, de los derechos laborales, de la recuperación del salario y del poder adquisitivo. Es decir, hay una preocupación real. Salieron 5 millones de pobres con golpe inflacionario internacional, guerra en Ucrania y pandemia. Y México sacó 5 millones de pobres que llegan hoy a la canasta básica a través de una política redistributiva, de sensibilidad también, ¿no? Con planes universales a los que no se les puede acusar de ningún tipo de corporativismo, como es el de los adultos mayores. Una sensibilidad también a lo que son estas personas que están entrando en la última etapa de su vida y que tienen también que recibir el reconocimiento de la sociedad. Es decir, esa sensibilidad social que él instaló desde el poder político y que hizo girar la perspectiva, la agenda, a diferencia de lo que ha ocurrido en España, en Argentina, en otros países donde la agenda se corrió hacia la derecha. Aquí López Obrador logró correr la agenda hacia la izquierda. Ya no se puede practicar la corrupción como se practicaba descaradamente con Peña Nieto. Esto no quiere decir que en esta sección no haya habido corrupción, pero evidentemente no es que López Obrador se va a construir con lo que sacó del Tren Maya 5 casas blancas, porque eso no va a suceder. Es decir, hay una diferencia muy importante en el combate a la corrupción, en la idea de que la corrupción está mal, en el escarnio público a los corruptos, y esa yo creo que es un legado importante. Es decir, giró la brújula ética de la administración pública. Si eso va a retroceder o no, dependerá, como bien decía Ricardo, de la habilidad de Morena, sus candidatos y sus funcionarios para mantener una agenda firme que no claudique en las reivindicaciones esenciales. Una de ellas, que los derechos no son negocios. Bueno, para mí yo nunca le doy tanto crédito a las personas que ocupan cargos públicos, porque evidentemente pues es su función, ¿no? Sin embargo, sí creo que cuando López Obrador toma la presidencia de la República, la toma en realidad se gana la rifa del tigre, como decimos en Jalisco, ¿no? Porque no había mucho país por gobernar. Y lo que tomó Andrés Manuel fue una segunda oportunidad de cambiar el eje demográfico del norte del país al sur del país y llevar todos los negocios, porque son las mismas firmas, son las mismas empresas. A quien les canceló el aeropuerto les está dando contratos en el Tren Maya. Es decir, entre estos claros oscuros, lo concreto son las acciones, muchas veces los documentos, ¿no? Y bueno, lo que sí cambia es que aunque sean los mismos empresarios, los casos de corrupción ya no son los mismos.
Entonces, lo que él, al llegar a presidencia de la República, tiene muy claro es que esta segunda oportunidad no le va a ocurrir al país, porque se nos va a acabar el agua. El cambio de eje demográfico tiene que ver con que todo el norte del país está consumiendo agua fósil. Los proyectos de energías renovables, los académicos lo han dicho incansable cantidad de veces, tienen un proyecto de vida de 20 años. No hay litio en el mundo para llegar a 20 años con el crecimiento que la ultraderecha está queriendo impulsar. Es decir, no va a haber baterías, no va a haber generación de energía eléctrica, las celdas fotovoltaicas no son lo suficientemente ecológicas o sostenibles como para mantener un país. De hecho, lo estamos viendo en California. El corazón de los autos eléctricos, de las energías renovables, tiene crisis de energía y está teniendo que alimentarse justo con la energía eólica y de los ríos de la parte norte de México. Entonces, en esa situación de crisis, Andrés Manuel toma la presidencia y dice, ok, vamos a hacer unos negocios con unas regulaciones más estrictas y efectivamente con cambios a los acuerdos internacionales. Tenemos el aumento salarial más amplio de los últimos 60 años y no es un aumento minucioso, es un aumento considerable, es casi el 36% correspondiente a las tasas de inflación que han tenido sus tres predecesores. El trabajo lo publicamos en enero y subsecuentemente se vio ayudando a la configuración del primer sindicato de Amazon, de la empresa Amazon, que empieza en Estados Unidos, pero en México tiene un gran auge. Es decir, las mismas políticas, pero ya no se están permitiendo las mismas prácticas. ¿Qué nos deja de ver? Las reformas a la ley de telecomunicaciones, las reformas a la ley de publicidad oficial, los medios de comunicación siguen secuestrados y en tanto no se genere un ambiente, un ecosistema sano de medios de comunicación, vamos a abrirle la puerta a la ultraderecha para que con un billete salga cualquier persona a decir lo que sea. Y esto es verdaderamente problemático cuando tienes un ecosistema tan complejo como el de México, en donde todo el capital se está moviendo a la península de Yucatán, aspirando a que el transísmico genere los mismos activos que genera el Canal de Panamá. Es decir, estamos apostando todo a este proyecto, mientras se puede caer con una manifestación, se puede caer con los mismos discursos que se armaron cuando recientemente aparecía el proyecto del Tren Maya, y lo estamos viendo en dos bocas. El manejo del discurso lo está ganando la derecha. Rápidamente, ya nos queda un minuto para cada uno. Es la conclusión. ¿Con qué concluyes, querido Federico? Yo quisiera concluir haciendo énfasis en que hay varios pendientes que espero que encare Claudia Sheinbaum con éxito, con voluntad y con el coraje cívico que requiere encarar semejantes retos. Uno es el tema de la seguridad. México vive una crisis de seguridad. Tú lo mencionabas y ese puede ser el talón de Aquiles de la 4T en el siguiente sexenio. Lo va a usar la oposición también. Otro, y que está relacionado, es una reforma a... Ellos dicen una reforma al Poder Judicial y ahí hay una trampa. Tiene que haber una reforma, a mi modo de ver, a todo el sistema de justicia, empezando también por las fiscalías. Si las fiscalías no renovamos la investigación, las carpetas que después son presentadas al Poder Judicial, si tenemos que terminar con ministerios públicos y fiscalías que hoy son espacios extorsivos donde el ciudadano se pierde en la corrupción y tiene acceso a la política el que tenga el dinero para pagar, a la justicia, perdón, el que tenga el dinero para pagar la justicia. Esos son dos pendientes que veo muy importantes, más por supuesto muchísimos otros que ojalá encare de buena manera la próxima gobierno de la 4T. Pues nada bueno se dice en un minuto, entonces solo invitar a la audiencia a que no se inhiba en el voto. Las próximas elecciones van a ser sumamente conflictivas, sin embargo es necesario salir a emitir el sufragio. Así es. Belinda. Un placer haber estado con ustedes. Gracias por regalarnos su tiempo, como siempre, por ser parte de este espacio de noticias, y espero ustedes también que hayan disfrutado de este programa especial y sobre todo que sigan disfrutando pues estos días. Efectivamente, Ricardo Valderas, Federico Bonazo, como siempre, un honor para nosotros. Muchísimas gracias. Ya lo sabe, como siempre un gusto, como siempre un placer. Gracias.